Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra y luego sopló en su nariz un aliento de vida. Y el hombre tuvo aliento y vida. Hola, soy Santiago Rodríguez y hoy quiero compartir contigo esta celebración tan importante que es la Cuaresma. Sí, hoy es miércoles de ceniza. Ya muchos fueron a tomar su ceniza. Yo todavía no he ido, pero voy a ir enseguida a tomar mi ceniza. Pues quiero que compartamos, que meditemos esta reflexión tan hermosa. ¿Por qué? Porque esto nos da ese inicio a prepararnos para la Cuaresma. Pero antes de meditar esta celebración de la Cuaresma, es conveniente meditar 3 conceptos que deben mantenerse enlistados para las celebraciones en cada celebración litúrgica. ¿Cuáles son estos 3 conceptos? Bueno, deben ser acompañados con recuerdo, presencia y esperanza. ¿Cuáles son? Recuerdo, presencia y esperanza. Entonces, en esta celebración que nosotros tenemos de la Cuaresma, pues vamos a acompañarla con el recuerdo. ¿Qué tenemos que recordar nosotros como cristianos, nosotros como católicos? Recordamos que Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Por eso inicié con eso. Recordamos que nos dio un soplo de vida y que el hombre tiene aliento y vida porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Recordar cómo Adán y Eva pecaron y se alejaron de Dios y Dios hizo una promesa. Esto es muy importante que recordemos nuestros principios. Por eso, al celebrar en esta Cuaresma, necesitamos nosotros recordar o hacer un recuento y hacer vivencial todo esto que nosotros estamos viviendo. Entonces, es recordar que Dios rescató a su pueblo Israel de Egipto de las manos del faraón, que duraron 400 años de esclavos viviendo en esclavitud. Y entonces Dios los sacó a través de este líder tan grande que es Moisés. Cruzaron el Mar Rojo y todos los egipcios que iban detrás de ellos pues quedaron atrapados en el Mar Rojo. Esas grandes maravillas que Dios ha hecho a través de todas las generaciones, cada vez que Dios habló en cada uno de sus profetas. Sí, el profeta Eliseo, Isaías. Sí, cada uno de estos profetas tan grandes que en la iglesia nosotros recordamos. Entonces, a través de nosotros estar celebrando esta Cuaresma, es muy importante que recordar todas las maravillas que ha hecho Dios en nuestras vidas. Recordar que Jesús vino a este mundo. Acabamos de pasar el tiempo de Adviento, que fue el tiempo de que viene Jesús, el Salvador, para salvarnos, quien dio su vida por nosotros, por ti y por mí. Sí, no se nos debe olvidar eso. Jesús vino a este mundo. Recordar que Jesús vino a este mundo. Recordar que Jesús murió en una cruz por ti y por mí. Que padeció tantas humillaciones. Él, que no tenía culpa alguna, padeció por nosotros en una cruz. Su Madre Santísima, que le dijo a Dios sí, que le dio un sí. Por eso es tan importante que nosotros recordemos toda esta historia del pueblo de Dios, porque todo fue necesario para llegar hasta este tiempo y hasta cada uno de nosotros. Por ejemplo, recordamos cómo Jesús fue llevado al desierto, impulsado cuando fue bautizado, y fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches, donde tuvo hambre, tuvo sed, fue tentado por el maligno. Todo esto nosotros debemos tener en cuenta, cómo Jesús vivió para mostrarnos a nosotros cómo vivir como verdaderos cristianos, que hay momentos difíciles, hay momentos hermosos, hay momentos críticos, tristes, tristeza, soledad. Pero Él nos recuerda que no estamos solos. Entonces necesitamos en cada liturgia o celebración litúrgica recordar
Tenemos que tener ese recuerdo en nosotros de que Dios está con nosotros, que todo lo que Dios ha hecho en todas sus generaciones es ¿por qué? Para salvarnos, para que se cumpliera su palabra y se siga cumpliendo a través de los años, de los siglos y a través de ahora nosotros en nuestro presente. Debe ser acompañada de presencia. Es que todos esos recuerdos que hemos vivido, hacemos presente a Dios en nosotros. Porque recordemos que Dios es omnipresente, es omnipotente y es omnisciente. Dios continúa transformando su obra, continúa haciendo su obra y perfeccionando cada día su creación. Dios continúa obrando en nosotros. Dios omnipotente, que todo lo puede, nada contra Dios. ¿Quién como Yahvé? Nadie como Dios, nadie como Él. Omnipresente porque Él está presente en todos los tiempos. Dios está presente. Hacer presencia es muy importante, que nuestra mente se haga presente en Dios, y que traigamos a Dios a nuestra presencia. Entonces, en cada celebración litúrgica debe de haber presencia de Dios. Recordemos, hermanos, sí, queridos hermanos, que Dios se hace presente donde dice Él en su palabra, que donde hay más de 2 o 3 en su nombre, ahí estoy yo. Por eso muy importante la asamblea, la celebración eucarística, donde toda la iglesia se congrega, porque Dios se hace presente en una fuerza tremenda. Especialmente, Dios se hace presente en la Eucaristía. Entonces, Jesús se hizo presente cuando vino al vientre de mamá María. Jesús se hace presente cuando mamá María da a luz. Se manifiesta al mundo con esa esperanza, ¿no? Se manifiesta al mundo para mostrar que viene a salvarnos. Entonces, Jesús se hace presente ayer, hoy y siempre. Hacer que en cada una de esas celebraciones que nosotros estemos celebrando, en cada festividad litúrgica, nosotros como católicos, como cristianos, es muy importante que nosotros vivamos ese presente y hagamos viva esa experiencia de Jesús Eucaristía, que hagamos viva la pasión de Cristo, que en esta cuaresma nosotros podamos vivir la pasión de Cristo, que en los sufrimientos que tú estás viviendo hagas presente a Jesús en tu vida para que se te haga menos pesado. Por eso yo te invito, querido hermano, a que reflexionemos en estos 3 conceptos que son muy básicos, pero que son necesarios, de que hagamos presente a Dios en nuestra vida, de que siempre recordemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahora bien, este concepto de la esperanza es esperar en Dios, porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, esperó en Dios, en sus promesas. El pueblo de Israel confió en Dios. Y esta esperanza los mantuvo vivos, mantuvo viva esa fe. ¿Por qué? Porque confiaban en lo que Dios había hecho y en lo que Dios les decía y en lo que Dios les prometía. Dios les prometió que los iba a llevar a una tierra prometida que emana miel y leche. Y como ya lo dijimos, ellos vivieron con esa esperanza, ¿sí? Esa esperanza alimentaba su fe, aunque había momentos difíciles y momentos de caídas del pueblo de Dios, como cuando se desesperaron, cuando Moisés fue al monte Oré, cuando fue a que Dios le diera los 10 mandamientos, y cuando baja se encuentra que este pueblo ya se hizo un becerro de oro para adorarlo, porque ellos se desesperaron, querían adorar a Dios a su manera. La regaron, como la seguimos regando nosotros. Entonces, pero a ellos los mantenía, Dios los perdonó, ¿sí? Porque se arrepintieron, porque siempre tiene que haber ese arrepentimiento, esa preparación que es la que nosotros vamos a hacer y que ahorita vamos a reflexionar en esto. Pero lo importante es que nosotros debemos tener conciencia de que hay que vivir nuestra liturgia
nuestras festividades litúrgicas, como en esta ocasión que es la Cuaresma, estamos en tiempos de Cuaresma, tiempo de preparación, ¿sí? Debemos nosotros alimentarla con esa esperanza, porque todo pasó por un bien nuestro y todo lo que pasa en nuestras vidas es por un bien nuestro. Esperar en Dios. Jesús se preparó los 40 días en el desierto. Jesús salió a evangelizar. Jesús hacía la voluntad del Padre. Jesús nos enseñaba cómo vivir. Jesús nos da la esperanza cuando nos dice: me voy a prepararles una habitación en la casa de mi Padre. Voy a prepararles una habitación. O voy a prepararles una mansión, porque en esto nos va a preparar una mansión. ¿Sí? Jesús nos va a preparar una mansión. Nos da una esperanza. Esperar que un día Dios nos va a llamar a su presencia. Esperar a Jesús que se hace presente en la Eucaristía. Cada celebración eucarística, ahí Jesús se hace presente. ¿Sí? Recordar que Jesús viene y se hace presente a través de la Eucaristía, y esa esperanza nos mantiene vivos. Es como el novio y la novia que se van a ver, tienen su cita y están emocionados durante el día porque en la noche va a ver a su novio o a su novia. O aquel marido, aquella esposa que está tan enamorada o enamorado y se va a su trabajo y ya está esperando la tarde para llegar y darle un beso, un abrazo a su esposa. Porque están enamorados, porque los alimenta la esperanza de que va a ver a su esposa o a su esposo. O que aquel hijo que viene de la escuela o que sale a trabajar, también llega contento a casa porque va a ver a sus papás, porque él tiene esa esperanza. Así, nosotros debemos vivir litúrgicamente con esa esperanza de que vamos a ir al cielo, donde Dios nos tiene preparado una mansión. Jesús nos lo dijo, es una promesa. Él nos lo dijo. Hagamos nuestra esa promesa, queridos hermanos. Hagámosla nuestra. Hacer presente a Jesús, recordar que Él está en nosotros, en nuestro corazón, recordar que vamos a ir en el juicio personal a darle cuentas a Dios. Le vamos a ir a dar cuentas, sí, tú y yo y todos nosotros le vamos a dar cuentas a Dios de lo que hacemos en el juicio personal. En el juicio final, Jesús se manifiesta para traernos a todos y entonces ser levantados de la tierra los cuerpos, y nuestra alma, nuestro espíritu una vez más se une al cuerpo para entonces ser juzgados ante todos y delante de todos, para que gocemos en el cielo con todo un cuerpo glorificado, inmortal. O aquel que no se arrepintió, aquel que no reconoció a Jesús como su Salvador, aquel que quiso seguir la vida del mundo, la vida de perdición, aquel va a resucitar, sí, con un cuerpo corrompido, pero va a sufrir en el infierno con ese cuerpo por toda la eternidad. Fíjense nomás, ¿a dónde nos lleva esta pequeña reflexión? Entonces, cada uno de nosotros debemos tener en cuenta que es muy importante que hagamos vivencial esta celebración litúrgica de la Cuaresma. Tiempo de oración, tiempo de penitencia, tiempo de ayuno. Entonces, Cuaresma, ¿qué es? Es un tiempo de preparación intensa en la Pascua, que cada uno a prepararnos para la Pascua, las fiestas de la Pascua, que la Cuaresma es tiempo de esa oración, penitencia y ayuno. Entonces, cada uno de nosotros iniciamos hoy, miércoles de ceniza, nuestros propósitos o nuestras enmiendas, tiempo de reparación, de reflexión, ¿sí? Cuando nosotros vamos a que nos pongan ceniza, ¿qué es lo primero que nos dicen? Cuando nos imponen la ceniza, arrepiéntete y cree en el Evangelio. O conviértete y cree en el Evangelio, o polvo eres y en polvo te convertirás. Es por eso que al inicio les decía
reflexionando acerca de lo que dice en el Génesis 2, capítulo 2, versículo 7, que entonces Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Y esto nos recuerda al miércoles de ceniza. No es una obligación ir a tomar ceniza, no es una obligación, pero sí se recomienda. Se recomienda porque allí públicamente y también personalmente tú y Dios inicias un tiempo especial de reflexión, de recogimiento, de oración, de arrepentimiento por mis pecados, por todo lo que hice durante todo este año, de todo lo que yo tengo que reflexionar y darme cuenta que he ofendido a Dios. ¿Cuántas cosas he hecho malas que he ofendido a Dios? ¿Cuántas cosas yo totalmente me he apartado de Dios? O sea, cada uno de nosotros es tiempo de reflexionar, ¿sí? Ese tiempo de penitencia, ofrecer un sacrificio por el perdón de tus pecados, ofrecer ese ayuno para limpiar el pecado, el cuerpo, para vencer el pecado, la tentación. Entonces, yo quiero compartir con ustedes, queridos hermanos, esta cita bíblica, que es la lectura del día de hoy, para culminar con esta reflexión. Es en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, versículo 1 al 6, y después nos vamos del 16 al 18, que en esto envuelve la lectura del día de hoy, que podemos ver en el Evangelio y que se reflexiona en la lectura de hoy. Nos dice así, vamos a meditar la palabra del Señor. Dice: cuidado cuando practican las buenas obras para ser vistos por la gente, porque entonces su Padre del cielo no les recompensará. Por eso, cuando des limosna, no vayas pregonándolo como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los alaben los hombres. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Así tu limosna quedará en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunes, o cuando ayunemos, o cuando ayunen, no anden tristes como hacen los hipócritas. Vea cómo hacen los hipócritas, que se desfiguran su rostro para que la gente vea que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, de modo que nadie note tu ayuno, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve hasta lo más escondido te recompensará. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridos hermanos, nos habla muy claramente el Señor. Cuaresma, tiempo de oración, penitencia y ayuno. Jesús nos enseña y nos dice cómo orar cuando nos dice cuando nos enseña a rezar el Padre Nuestro. Cuando los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Pero aquí también viene Jesús a enseñarnos, a darnos una gran lección. Que lo que nosotros lo hagamos por convicción de corazón. No para agradar a la gente o quedar bien con aquel hermano o aquella hermana o aquellos que están allá, para quedar bien con el sacerdote. Dice el Señor que no hagamos esas oraciones para qué, para hacer atracción del mundo, para que captemos la atención del mundo. Dice: cuando ores, ora en lo secreto.
cuando des una limosna, cuando quieras hacer una obra de caridad, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, o lo que hace la izquierda que no lo sepa la derecha. ¿Por qué? Porque las cosas que hagamos, volvemos a lo mismo, las debemos hacer por convicción, no para quedar bien con nadie, sino para quedar bien con Dios. Porque yo puedo orar en el público, o tú puedes orar en el público con recogimiento, porque es necesario en ese momento orar, porque estamos en la asamblea, en la misa, en el grupo de oración, porque estamos haciendo un rosario. Cada uno de nosotros hace esa oración. ¿Pero por qué lo haces? ¿Lo haces para quedar bien con la gente, para llamar la atención, para que digan que eres un hombre o una mujer muy espiritual? ¿O lo haces porque de verdad estás orando por las personas, estás rezando un santo rosario por el eterno descanso de una persona? ¿Estás haciendo tu oración por convicción para que otros aprendan a orar también, pero no por presumir? ¿O estás dando una ayuda a alguien y lo estás publicando a todo el mundo para que digan que eres buena gente? Eso es lo que no le agrada a Dios. Que las cosas que nosotros hagamos, queramos que todo el mundo lo sepan, eso no le agrada a Dios. Dice que cuando lo hagas en el secreto, o sea, hazlo en tu recogimiento. No lo hagas por quedar bien con cualquiera o con el mundo, sino por convicción. Cuando ayudes a alguien, ayúdale de corazón. Y que no sepa la derecha, tu mano derecha, lo que hace la izquierda. O sea, que no se lo divulgues a todo mundo. Las cosas se enteran, las buenas obras se ven, se mira la persona que es honesta y espiritual. Porque vemos tanta gente que a veces nos equivocamos y nos caemos, pero hay mucha gente, queridos hermanos, que hablan de Dios o que pretenden hacer cosas de Dios, pero son dos caras. Hablan de Dios muy bonito, pero su vida pasada o su vida privada es todo lo contrario. Jesús nos enseñó a vivir con autenticidad. Jesús nos enseñó a vivir como debe de ser. Lo que Él hablaba, lo vivía. Y lo vive, lo habla y lo vive. Porque Él sigue vivo entre nosotros. ¿Sí? Entonces, nos da otra lección el Señor. Tiempo de oración, de penitencia y ayuno. Debemos nosotros arrepentirnos de nuestros pecados y ofrecerle a Dios una penitencia. O sea, si yo hice el mal, si yo estoy tomando, ¿qué debo hacer? Pues ya no tomar. Ese dinero que yo me gastaba en la borrachera, o esas cosas que yo me gasto comprando muchas cosas en diferentes tiendas ahora en línea, que se compran tantas cosas que no te llevan a nada bueno. Mejor ve y cómprale algo a un pobre, o dale una ayuda a una familia. Haz tu penitencia, haz el bien a costa de vencer el mal. Si tú has pecado, sabes dónde has pecado. Si tú estás fumando, sabes que le haces daño a tu cuerpo al fumar. Si tú estás tomando en exageración, sabes que le estás haciendo daño a tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Entonces, en esta reflexión de la Cuaresma, que cada uno de nosotros la hagamos vivencial. O sea, que yo viva lo que profeso mi fe, soy católico cristiano, soy católico que verdaderamente creo en Jesús. Y Jesús ayunó, Jesús oró, Jesús practicó la piedad, Jesús nos enseñó a hacer penitencia, Jesús nos enseñó a orar. Queridos hermanos, no hay peor ciego aquel que no quiera ver. Es que yo no voy a misa nomás porque hay hipócritas, o porque yo voy a misa cuando me nace. Mira, Jesús nos invita a reunirnos. Jesús nos invita a ser agradecidos. Jesús nos invita a que en este tiempo de Cuaresma sea verdaderamente un tiempo de oración, de penitencia y de ayuno. Y que no seamos como estos que dice Jesús: cuando ayunes, dice Jesús, lávate la cara y perfúmate la cabeza, peínate, échate cremita, vete fresca, para que nadie note que estás ayunando. Inclusive
Y cuesta mucho trabajo cuando estás ayunando, porque luego hacen los trabajos y cuando estás ayunando más te ofrecen cosas y se te antoja todo, especialmente cuando se evita lo que es abstenernos de carnes rojas, ¿verdad? Que van a los trabajos y te ofrecen, mira aquí te traje esto, que vente a comer, y uno le da a veces pena decir que no, pero aunque te dé pena, no debes romperlo, nomás por quedar bien, ahí vas a comer, no. Dile, no puedo, discúlpame, no puedo, ahorita no puedo comer, ¿verdad? O simplemente estoy ayunando y no es porque lo tengas que presumir, sino para que también la persona no piense que le estás desagrando, ¿verdad? O rechazando la invitación. Pero siempre en momentos de abstinencia y de ayuno surgen las tentaciones. ¿Por qué creen que Jesús fue tentado por Satanás? ¿Llegó cuando menos hambre tenía? No. El demonio llegó a tentar a Jesús cuando más hambre tenía Jesús. Cuando más hambre tenía Jesús, llegó a tentar Satanás a Jesús. Cuando le dijo, tú que eres hijo de Dios, toma esas piedras, mira, y conviértelas en pan y come. Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, de boca de Dios. Entonces, Jesús nos enseña cómo vivir. Nos dice cómo comportarnos. No aparentar que somos, sino ser. No aparentes que eres piadoso, sino sé piadoso. No aparentes que eres un hombre o una mujer espiritual, sino sé un hombre y una mujer espiritual. No aparentes que eres un hombre de oración, sino sé un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Eso nos invita a Jesús, que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ahora bien, ya para cerrar, en esta cuaresma, quizás tú ya te hiciste un propósito, ya le hiciste un ofrecimiento a Dios. ¿Qué vas a hacer en esta cuaresma? Principalmente sabemos que hoy miércoles de ceniza se ofrece abstinencia y ayuno, abstenerse de carnes rojas. ¿A quiénes obliga la abstinencia? La abstinencia obliga a los jóvenes de 14 años para arriba, hasta los 59. El ayuno obliga a los jóvenes de 18 años hasta los 59 años, obliga el ayuno. Claro, hay excepciones para aquellas personas que están enfermas, que necesitan alimentarse bien. No se les obliga a observar la abstinencia y el ayuno. Pero si tú estás saludable, ¿por qué no ofrecer ese sacrificio a Dios? ¿Por qué no abstenerme de comer carne roja, unirme en oración con toda la iglesia, con todos los católicos, a orar por ese mismo sentido de la conversión del mundo entero? Porque al ponernos la ceniza nos dicen, conviértete y cree en el Evangelio. En estos tiempos más que nunca se debe proclamar la palabra. O sea, todo el tiempo hay que proclamarla, pero hoy hay que proclamarla, hay que convertirnos, hay que vivir la palabra de Dios. Hay que verdaderamente vivir el Evangelio. Hay que ofrecer ese ayuno a Dios, ayunar no solamente de comida, sino ayunar de ver televisión, de estar todo el tiempo en el teléfono, de estar chateando, de estar haciendo juegos, de estar metido todo el tiempo en el Facebook o metida en el Facebook, o hacer muchas cosas que no te llevan a crecer espiritualmente. Entonces hay que ayunar del chisme, hay que ayunar de ser tan corajudo. Hazte el propósito en esta cuaresma de abstenerte de enojarte, nomás por enojarte, tomar control de sí mismo, de tu vida. Hay muchas formas de ayunar, hay muchas formas de abstenerse. Abstenerme de comer principalmente la carne roja, pero abstenerme también de ir a las fiestas, abstenerme también de fumar, abstenerme, no sé, hay tantos ejemplos que uno puede poner, ¿sí? Entonces, que en esta cuaresma tú le ofrezcas a Dios de corazón algo que te cueste mucho trabajo, pero con la ayuda de Dios lo vas a poder hacer. Así que, queridos hermanos, es tan hermoso reflexionar de la palabra de Dios, ¿verdad? Su amigo Santiago Rodríguez los invita a que nos unamos en oración para pedir por la paz del mundo, por estas guerras que se están desatando en el mundo, por Ucrania, por Rusia. Hay que pedir, y por todo el mundo, por la paz de todo el mundo.
que en esta cuaresma nosotros pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Por eso yo los invito a que nos unamos en oración y a que en estos días vamos a estar reflexionando acerca de la cuaresma. Yo voy a estar compartiendo con ustedes pequeñas o reflexiones acerca de la cuaresma y que se unan al canal de Maranatha TV, La Voz que Clama en el Desierto, en YouTube. Ahí pueden irse a suscribir, ¿sí? Maranatha TV, La Voz que Clama en el Desierto. Así que yo los invito, queridos hermanos, a que verdaderamente vivamos la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que se nos quede bien claro que sin Cristo no somos nada. Y que para poder vencer a Satanás necesitamos caminar con Cristo, vivir con Cristo y estar siempre con Cristo, perseverar con Cristo, en Cristo, por Cristo. Así que vamos a estar luchando, hermanos. No se dejen vencer por las tentaciones, por las dificultades de la vida. Porque sí hay mucho dolor en este tiempo por todo lo que hemos pasado, por esta pandemia. Hay mucho dolor en los corazones, sí duele perder a los seres queridos. Yo ya he perdido a 2 seres queridos muy amados míos, familiares por causa del COVID. El año pasado a mi hermano Manuel y este año a mi madrecita. Mi mamá que vino a visitarme a este país, a Estados Unidos, y aquí se contagió y aquí se quedó. El Señor la llamó porque así quiso. Dolió mucho, duele mucho entregar a un ser querido. Pero hermanos, hay que aceptar la voluntad de Dios. A veces no entendemos, no comprendemos, pero cuando aceptamos la voluntad de Dios y le decimos al Padre como Jesús le dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que es lo que vamos a estar reflexionando en estos tiempos de Cuaresma, es aprender a aceptar la voluntad de Dios cuando nosotros soltamos lo que amamos, pero se lo entregamos a Dios porque Dios lo necesita o porque Dios, Él sabe por qué hace las cosas. Dios nos da esa paz y esa tranquilidad y nos da ese descanso, nos da esa resignación, nos quita ese dolor o quizás también a veces culpas porque ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Para que el ser querido que tú amas no falleciera. Pero mira, hagas lo que hagas, cuando Dios llama, va a llamar. Así oremos, lloremos, le imploremos de rodillas y ayunemos, pero si es el tiempo de partir, va a partir. Dios toma en cuenta todas esas oraciones para la salvación de esa alma por la que tú estás orando, para que sane físicamente, espiritualmente, para tenerla más tiempo con vida. Pero si Dios decide llevársela, debes saber que todas esas oraciones que hiciste o que hacemos le han servido para que esa alma se vaya al cielo. Así que hermanos, no perdamos la esperanza. Dios está con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios los bendiga y los espero próximamente en la siguiente transmisión. La paz de Cristo esté con ustedes.